Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame Señor, para ser parte de tu obra. Estamos en Lucas capítulo 22 y versículo 31. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El apóstol Pedro había estado caminando con Cristo. Había sido enseñado por Jesucristo. Su corazón estaba destinado para servirle. Pero algo comenzó a suceder con él. Pedro era el líder de los apóstoles. El pueblo de Dios debe estar alerta, porque una vez somos llamados por el Señor, una vez sentimos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, pensamos que todas las cosas van a funcionar de maravilla. Y cuando vienen las luchas, vienen las pruebas, las guerras, si no se nos ha enseñado, comenzamos entonces a cuestionarnos. ¿Cómo es posible que sirviéndole al Señor tenga que pasar por pruebas y pasar por luchas? ¿Cómo es posible que sirviéndole a Cristo pues tenga que pasar por aflicciones? Tenemos un enemigo de las almas. Y a veces a algunas personas no les gusta escuchar sobre este tipo de mensajes. Pero el que más habló en la palabra sobre que teníamos un enemigo fue Jesucristo. El que más enseñó sobre esto fue el propio Jesús. Y lo dejó establecido para nosotros, para que nos cuidemos, para que estemos alerta. Poder entender esto, que tenemos una lucha espiritual, va a ayudar en gran manera al cristiano. No es porque queremos estar en lucha, sino porque cuando la lucha viene, cuando viene la guerra espiritual, tenemos que saber cómo enfrentarnos a esto. Entender esto nos va a ayudar a reconocerlo y a oponernos a sus ataques. A que cuando vienen los ataques nosotros podamos reconocer que Satanás está tratando de atacar nuestras vidas y oponernos a eso. Entender esto nos va a ayudar a recuperarnos cuando hemos sido atacados. Porque si usted no entiende esto y recibe un ataque del enemigo de las almas, pues usted no va a entender que tiene que recuperarse. Y muchas veces son los momentos donde aprovecha y te empieza a tirar los dardos para que decaigas. Es probable que la lucha ha sido fuerte, que lo que hayas estado pasando ha sido algo terrible. Pero dice en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 9, derribados, pero no destruidos. Entonces tenemos que agarrar la palabra y creerle al Señor. Entender esto nos ayuda para enseñar a otros cuando están pasando por pruebas, cómo resistir esos ataques, cómo poder levantarse nuevamente. Nos ayuda para esto. Jesucristo conocía el ataque que estaba por ser lanzado contra los discípulos. Jesucristo sabía esto muy bien.
Sabía que contra los que habían estado con él, los que habían estado a su lado, pues vendría un ataque. Y tenía que hablarle sobre estas cosas. Este pasaje demuestra y muestra cómo el Señor prepara a sus discípulos o cómo preparó a sus discípulos. Y de la misma manera que Él preparó a sus discípulos, nos prepara también a nosotros en estos tiempos actuales. Esta es una vigorosa advertencia que podemos ser confrontados en cualquier momento por el enemigo de las almas. Que podemos entrar en guerra espiritual. Que podemos estar luchando contra algo que nosotros no vemos. Porque a una lucha terrenal, usted ve contra quién está haciendo la lucha. Pero una lucha espiritual, usted no sabe contra quién. Y si usted no está preparado y enseñado en la palabra, pues usted no va a poder tener victoria. El enemigo de las almas quiere zarandear a los creyentes. Quiere hacerlo. Trata de hacerlo. En otras palabras, llevándolo a lo espiritual. El enemigo de las almas quiere separar al creyente del Señor Jesucristo. El objetivo que está buscando es eso. Separarlo de la presencia de Dios. Y el objetivo principal que busca es destruir las almas. Este versículo revela mucho acerca de esas guerras espirituales. Revela mucho acerca de esas tentaciones que pueden venir contra la vida de alguien que le está sirviendo al Señor. Vamos ahí al verso 31 donde comenzamos. Ahí en Lucas, capítulo 22 y versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Cuando la palabra está diciendo Simón, Simón, cuando está repitiendo el nombre dos veces, y este Simón es el mismo apóstol Pedro, cuando le está diciendo dos veces Simón, Simón, le está diciendo: lo que te estoy hablando es sumamente importante y es algo que va a suceder. Quisiéramos decirle que no, que puede ser que no sucediera, pero sí iba a suceder. Le estaba diciendo: Simón, Simón, abre los ojos, porque lo que te voy a decir es algo que ya se estableció que va a pasar en tu vida. Así que es algo impresionante. Cuando la Biblia dice la palabra os, esa palabra está en griego y significa que está en plural. Así que cuando le está diciendo esto, estaba siendo dirigido a Pedro, pero alcanzaba a todos los discípulos. Estaba siendo dirigido al líder de los discípulos, pero iba a alcanzar a los demás también. Jesucristo menciona a Satanás como pidiendo permiso a Dios para hacer caer a los discípulos. Menciona a Satanás pidiendo permiso para derrotar a los discípulos. Es lo mismo que encontramos en Job. Cuando usted lee Job, a partir del versículo, capítulo 1, a partir del versículo 6 en adelante, que ahorita lo vamos a tocar, usted se da cuenta de esto. Es lo mismo que estamos viendo ahí. La misma cosa. Dice: os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandear significa sacudir. Sacudir en un cernidor para separar lo bueno del grano de lo malo. Satanás quiere agarrar los discípulos, los cristianos, y ponerlos a prueba para mostrar que no eran tan genuinos. La intención es mostrar que muchos que dicen que son genuinos cristianos,
que muchos que dicen que de verdad le sirven al Señor, cuando sean zarandeados, flaqueen y caigan. ¿Puede usted imaginarse cómo estaría el corazón de Dios? ¿O cómo está el corazón de Dios cuando un cristiano cae? Así que lo que el destructor está buscando es herir el corazón de Dios. Lo que el destructor quiere es que Dios quite al creyente la sensación de que la presencia de Dios está. Porque de alguna manera él ataca a los cristianos. Pero si la presencia de Dios está en nosotros, pues se le hace muy difícil tener victoria. Pero lo que estaba pidiendo era que la presencia de Dios sea quitada. Que la bendición de Dios sea quitada de un cristiano para él poder atacarlo. Para él poder demostrar que no eran cristianos tan genuinos. La insinuación a Dios es que el cristiano no va a soportar la prueba. La insinuación es que cuando venga esa lucha, esa guerra, el cristiano claudicará. Que la prueba no será soportada por ellos. Que si no tiene alguna bendición física, o si el cristiano no tiene alguna bendición material, caerá. Aleluya. Y ahora vamos entrando en el mensaje, en la revelación del Señor. La idea, la insinuación es que el cristiano no ama a Dios nada por lo que Dios es. Si Dios me da, entonces yo amo a Dios. Si mi cuerpo está bien, entonces amo a Dios. La idea y la insinuación es que el cristiano no ama a Dios por lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. El enemigo de las almas quiere mostrar que el cristiano no ama al Señor por lo que Cristo ha hecho a favor nuestro, sino que el cristiano ama a Dios por lo que le puede sacar. Y quiero decirle algo, iglesia, quiero que su mentalidad, si es esa, comience a cambiar de inmediato. Porque sabemos que hay personas que dicen amar a Dios si Dios le da. Pero si Dios no le da, entonces no aman a Dios. Pero eso no es lo que enseña la palabra. Mire, vamos a Job un momento y vamos a leer lo que le acabé de mencionar ahora. El libro de Job, capítulo 1. Y quiero leerle unos cuantos versos bíblicos. A partir del verso 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfemas contra ti en tu misma presencia. La Biblia está diciendo que cuando nosotros le servimos al Señor, hay un vallado que el Señor hace alrededor nuestro. Hay una cubierta que Satanás se le hace imposible pasarla. En el tiempo del Antiguo Testamento, pues Dios hacía una cubierta espiritual, lo cubría, lo guardaba. Pero ahora en el Nuevo Testamento tenemos la sangre de Cristo que nos guarda. La sangre de Cristo, que es un vallado que no deja que el diablo destruya nuestras vidas.
Y muchas veces tenemos guerra, tenemos luchas, porque nosotros sacamos el pie de donde tiene que estar. Sacamos nuestro pie de servirle al Señor, damos pasos equivocados y ahí entonces estamos perdiendo la cobertura de la sangre de Cristo. El enemigo nos ataca y muchas veces algunos son derrotados. Pero cuando estamos en el orden del Señor, Él tratará de atacar, el enemigo tratará de atacar, pero no va a prevalecer nunca. Porque esa sangre de Cristo tiene poder. Así que le está diciendo a Job, claro, pues claro que te sirve, claro que es fiel, porque tú le has dado todo. Tú lo has bendecido, lo has enriquecido. Lo has hecho rico y tienes todo lo que él, toda la riqueza que tiene, la tienes cubierta y nadie se la puede tocar. Aleluya. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que cuando Dios te da algo, va a ser una cobertura sobre lo que te ha dado. Cuando usted se esmera en obtener muchas cosas por su propia cuenta y no es Dios quien se la da, en algún momento esas cosas puede perderlas o puede ser que no las puedas disfrutar. Pero cuando Dios te da algo, eso no hay diablo que te lo quite. El Señor lo guarda, el Señor te lo protege. La presencia de Cristo estaba a punto de ser removida de los discípulos. Jesucristo iba a ir a la cruz, iba a morir en la cruz. Los discípulos estaban pensando en un término de un reino terrenal y lo hemos hablado muchas veces. Hemos hablado cómo es que los discípulos pensaban que era un reino terrenal, por eso pedían posiciones en la tierra. Por eso querían ser grandes, posiciones de interés, de reconocimiento. Ahí mismo en Lucas capítulo 22 y verso 24, se lo leo rapidito para seguir avanzando. Lucas 22, 24 dice, gloria a Dios, Lucas 22, 24. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Así que ellos estaban pensando en un tipo de reino terrenal, estaban pensando en tener posiciones terrenales. Ellos todavía no conocían el significado pleno de la cruz y de la resurrección. Imagínense, Cristo estaba con ellos y le decía, es necesario que yo muera, que resucite, que vaya a la cruz, que sea maltratado. Y estaban con Jesús viendo que Jesús hacía milagros, viendo que Jesús hacía prodigios. Pues ellos en su pensamiento todavía esto no lo entendían muy bien. Ellos estaban viviendo aquellos eventos, estaban viviendo lo que estaba sucediendo. Nosotros los miramos ahora retrospectivamente y comenzamos a mirar y nos damos cuenta de una realidad, pero ellos no lo veían así. Nosotros lo vemos ahora, lo has dejado escrito la palabra y podemos entender lo que estaba ocurriendo. Porque los miramos desde un ángulo diferente. Ahora tenemos la revelación de lo que sucedió. Pero ellos no tenían esa revelación todavía mirándolo en la visión terrenal. Viendo lo que Cristo iba a hacer. Así que Cristo le hablaba, Cristo le explicaba, le decía, es necesario que vaya a la cruz, y ellos no entendían esto. Estaban queriendo posiciones. El propósito fundamental de Satanás es causar dolor al corazón de Dios. Es causar dolor al que nos ha llamado. Por eso muchas veces, cuando alguien cae en la trampa y algo sucede, y usted le ha estado sirviendo al Señor, usted tiene una señal de aviso de inmediato. Y la señal de aviso es que usted comienza a sentir tristeza en su corazón. Usted comienza a sentirse triste. Y es que el Espíritu Santo está contristado. El Espíritu de Dios que mora en nosotros se ha entristecido. Y hay una señal que sentimos de inmediato. Tenemos que tener fe en el poder de Dios. Tenemos que tener esa certeza, esa convicción de que Dios nos ha llamado para librarnos, que no caigamos. Que Dios nos ha llamado para que nos recuperemos si en algún momento cometemos algún error. Debemos de impulsarnos a estar firmes ante las tentaciones, ante las luchas que puedan venir contra nuestra vida, sin importar el precio.
Pero tenemos que esforzarnos para agradar al Señor. Es por fe que vivimos, no por vista. Es por esa fe en el Señor. Tenemos que mantener nuestros ojos firmes, puestos en obtener la corona que se nos ha prometido. Se nos ha prometido corona. Y tenemos que tener nuestra mirada puesta en alcanzar esa corona. Segunda de Corintios capítulo 2 y verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corintios: tengan cuidado para que Satanás no gane ventaja sobre algunos. No se descuiden. Tengan los ojos espirituales abiertos. Aleluya. Vamos ahí donde comenzamos en Lucas 22 y vamos al verso 32. Dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay una respuesta para el creyente que cuando es atacado, cuando es sorprendido y cae, hay una respuesta de Dios para él. Jesucristo intercede por ese creyente. Jesucristo intercede como su abogado. Jesucristo comienza a interceder ante el Padre. Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Jesús está diciendo que Él intercede, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. El Señor le está diciendo a Simón, Simón, le dice: Simón, Simón, pero después le dice: te van a zarandear. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Yo he rogado para que no te destruyan. El Señor había orado para que la fe de Pedro no fallara, de manera que permaneciera en el Señor, aunque fuera atacado, aunque en momentos fuera sorprendido, aunque la lucha fuera demasiado fuerte, pero que esa chispa de fe prendiera con fuerza. Gloria sea su nombre. Jesucristo no quiere que el que cae permanezca caído, ni que permanezca en el pecado. ¿Sabe? En una ocasión alguien me dijo: pastor, usted enfatiza mucho en la restauración. Pues claro, porque le sirvo a un Dios de misericordia. Le sirvo a un Dios que fue a la cruz del Calvario por amor. Le sirvo a un Dios que cree en levantar a aquel que está caído. Y le servimos a un Dios que puede levantarte. A un Dios que comienza a interceder para que tu fe no falle. El Señor Jesucristo quiere levantar a aquellos que están caídos, pero déjate levantar. Deja que te levante. Él quiere hacerlo. Gloria sea su nombre. Y después le dice: y tú, una vez vuelto. Así que le está diciendo, dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, le está diciendo: yo he rogado por ti y sé que vas a volver. Sé que vas a ser zarandeado. Sé que vas a caer. Pero también sé que vas a volver. Aleluya. Gloria sea al Señor. No estamos con esto firmándole un certificado para que usted caiga. Porque entonces muchos dicen: bueno, entonces no hay problema, así que caigo y después Dios me levanta. No, esto no es una autorización a que usted caiga cada vez que usted da un paso. Bueno, no importa, caigo y Dios me levanta. No. No estamos dando una autorización para eso. No quiero que usted se confunda. Pero el Señor quiere levantar a aquellos que se han caído. Él quiere levantarlos nuevamente. Le dice: y tú, una vez vuelto, el que cayó debe volver a Dios. Debe regresar nuevamente al Señor. Usted sabe que sabemos que las ovejas se van descarriando porque son cabeciduras. Y comienzan a descarriarse. Y entonces hay que buscar esas ovejas. Los hijos pródigos no se buscan. Los hijos pródigos tienen que volver en sí.
Son aquellos que se han ido en rebeldía, aquellos que se han levantado contra el Padre, aquellos que se han levantado contra la obra, aquellos que se han creído que tienen toda la razón del mundo y se van en rebeldía de una iglesia. Esos no se buscan. Esos tienen que volver en sí. Pero Dios quiere que aquellos que se han ido vuelvan. Aquellos que han caído, que vuelvan a los pies del Señor. Debe haber un arrepentimiento para volverse a Dios. Y un arrepentimiento significa un cambio de dirección. Si una persona estaba en rebeldía, ahora ya está en mansedumbre. Si una persona abandonó a Dios por cualquier razón, ahora tiene que volverse nuevamente al Señor. Si una persona se fue descarriando de los caminos del Señor, debe cambiar esa dirección y volver al camino de Dios. El camino de Dios es recto. Y por eso muchas veces las ovejas no quieren seguir ese camino de Dios recto. Porque hay muchas ovejas que son cabezonas y quieren andar por los caminos amplios, por los caminos fáciles. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Es el camino angosto, la puerta estrecha, el camino estrecho. Es ese camino donde el Señor te guía, donde el Señor te guarda. Ese es el camino donde ves la mano de Dios constantemente guiándote. Es cierto que has venido a este lugar y piensas de momento, tengo tantos problemas, tengo tantas luchas, tengo tanta necesidad y quieres que todo se resuelva en un día. Pero el Señor va a guiarte por el mejor camino, te va a ir enseñando, te va a ir guiando y te va a cuidar en todos los pasos que vas dando. Pablo en Atenas manda a arrepentirse allí hablándole a los atenienses. Le habla que había que tener un arrepentimiento. En Hechos capítulo 17, versículos 29 y 30, le habla sobre esto. Es necesario que haya un arrepentimiento en el corazón del hombre o de la mujer. Un arrepentimiento genuino delante del Señor para que reciba el perdón de Dios. Hay personas que quieren ser perdonados sin arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón de Dios. Porque Dios perdona cuando hay un arrepentimiento de los pasos incorrectos que estamos dando. Usted no se está arrepintiendo delante de un hombre, usted no se está arrepintiendo delante de un familiar suyo, usted se está arrepintiendo delante de un Dios todopoderoso que tiene todas las cosas en sus manos, que no hay nada imposible para Él y que quiere bendecirte. Si usted puede entender este principio bíblico, que cuando usted se arrepiente, el perdón de Dios llega a tu vida. Hay muchas personas que piensan que Dios los ha perdonado, aunque saben en lo profundo de su corazón que no viven, no tienen paz en lo más profundo de su ser, porque piden el perdón de Dios, pero no hay un arrepentimiento. Y tiene que haber un arrepentimiento para que el perdón de Dios fluya y haya paz en tu corazón. Y ahí entonces verás la gloria del Señor. Mire, le dice, una vez vuelto confirma a tus hermanos. Una vez que el creyente ha vuelto a Dios, debe fortalecer a sus hermanos. Le está diciendo, cuando seas sorprendido, cuando seas zarandeado, cuando regreses nuevamente, entonces confirma a tus hermanos. Ayúdalos. El creyente debe usar lo que aprendió. Debe enseñar a otros cómo encontrar la misericordia de Dios. Porque Dios es misericordioso. Y debe enseñar a otros cómo buscar esa misericordia de Dios. Debe ayudar a otros que han caído a volver a los caminos del Señor. Debe fortalecer la fe de otros para que no caigan. Así que muchas de las experiencias que pueda tener alguien, cuando regresa se convierten en una gran bendición, no solamente para la persona, sino para aquellos que lo rodean también. No podemos mirar con desprecio al que cae. Debemos de ayudar a levantarse. Debemos de ayudarlo para que se levante. No podemos mirar con desprecio a aquellos que han flaqueado y que han caído. La Biblia dice, el que se crea firme, mire que no caiga. Y esto siempre hemos tenido esa dirección.
ser una iglesia de restauración. Lo que pasa es que algunos quieren que los restauremos, que sean restaurados, pero no se haga arrepentido. Y entonces ahí se nos hace muy difícil. Pero cuando hay un arrepentimiento y la misericordia de Dios ha venido sobre esa persona, pues entonces nuestro trabajo es restaurarlo. Porque Dios tiene misericordia. Mire, quiero que usted venga conmigo un momento a Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pablo le habla a la iglesia de Gálatas y le habla sobre esto. Hay que restaurar a los que se han caído. Hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Los que son espirituales, los que están en el espíritu. Entonces el trabajo es restaurar a esos que han caído. Vamos donde comenzamos en Lucas capítulo 22 y vamos al verso 33 y 34. Dice, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Así que dijimos primero le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Primero le habla a Pedro sobre esto. Pedro escucha lo que el maestro le dice. Le escucha lo que el maestro le está diciendo y Pedro dice: eso no me va a pasar a mí. Porque si tengo que ir a la cárcel, si tengo que morir por ti, lo voy a hacer. Parafraseando. Así que me estás diciendo que el enemigo de las almas me pidió para zarandearme, pero a mí no me va a zarandear porque yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti. Y eso lo hemos escuchado muchas veces, personas diciendo: estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Estoy dispuesto a darlo todo por el Señor. Pero cuando viene cualquier vientecito, cualquier airecito, usted lo ve que se desaparece. Y muchas veces no entienden cómo son los ataques que están viniendo contra su vida. Pedro declaró inmediatamente su lealtad a Jesucristo diciéndole: esto no va a suceder porque yo soy fiel a ti. Así que esto no va a pasar conmigo. Porque yo sé hasta dónde está mi corazón contigo. Yo sé la dedicación que tengo. Pedro no conocía la diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Y es aquí donde está la situación. Que hay personas que no conocen entre lo carnal y lo espiritual. Y existe una diferencia de propósito si el deseo es carnal o espiritual. Aquí es que está el problema serio. Cuando alguien tiene un propósito y se cree que es espiritual, pero no es espiritual. La entrega carnal tiene el propósito y deseo de cosas terrenales y materiales. Por eso dijimos al principio que íbamos a entrar en tema, íbamos a entrar en revelación de Dios. Porque hay una línea muy fina en esto. ¿Por qué? Porque cuando venimos al Señor, cuando Dios toca nuestras vidas, por lo regular hemos estado pasando por terribles pruebas. Y es el momento donde somos sensibles a la voz del Espíritu, abrimos nuestro corazón y empezamos a buscar de Dios. Porque necesitamos que Dios nos sane, necesitamos que nuestros hijos sean sacados de la droga, necesitamos una restauración de una familia, necesitamos algo, necesitamos financieramente ser bendecidos, o etcétera, etcétera. Y muchas veces buscamos con tanta fuerza esto y nos olvidamos de lo espiritual. La entrega espiritual tiene el propósito y el deseo de cosas espirituales y celestiales.
Entonces la entrega espiritual está buscando las cosas del Espíritu. Está buscando al que bendice, no la bendición. Y cuando usted busca al que bendice, el que bendice, que es el que da la bendición, te va a bendecir. Aleluya. No sé si usted está recibiéndolo en el Espíritu en este día. Porque muchas de las pruebas y muchas de las veces que pasamos por pruebas terribles y que el enemigo de las almas te zarandea, es porque sabe que tu mirada está puesta en las cosas terrenales. Sabes que Dios te lo da, pero tu mirada está puesta en las cosas terrenales. Y entonces el enemigo de las almas se da cuenta de eso y dice: déjame zarandearlo para que tú veas que cuando sea zarandeado va a caer. Cuando alguien tiene su mirada en las cosas espirituales, ya no creo que le va a quedar mucho deseo al enemigo de pedirte para zarandearte. Porque el que está en las cosas espirituales, no hay diablo que lo mueva. Pedro estaba entregado a Jesucristo para establecer un reino terrenal. Es más, vimos la semana pasada que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, que agarró la espada y le cortó la oreja. Así que Pedro estaba pensando en un reino terrenal, estaba dispuesto incluso a morir en combate si era necesario por Cristo. Lo había dicho: estoy dispuesto a ir a la cárcel, a morir por ti. Estoy dispuesto a hacerlo. Estaba dispuesto hasta morir. Pero si usted nota, cuando Pedro vio que Jesucristo fue arrestado y juzgado, su ambición personal quedó aplastada. Su ambición personal quedó aplastada. Cuando él vio que Jesucristo fue arrestado, que fue juzgado, por eso fue que Pedro cayó. Porque cuando vio que Jesucristo fue arrestado, cuando fue aplastado todo lo que él creía que podía resolver, entonces las cosas cambiaron. ¿Cómo es posible que yo lo he visto hacer milagros? ¿Cómo es posible que yo sé que es el Mesías? ¿Cómo es posible que estoy esperando una buena posición en el gobierno de Cristo y ahora es arrestado, es juzgado? Su ambición personal había sido aplastada. Y la ambición personal de muchos es aplastada cuando su mirada está puesta en lo carnal. Por eso Pedro cayó. Y fue inevitable, no fue por falta de entrega. No fue porque estaba a falta de entrega, no. Él estaba entregado al maestro. Él tenía una entrega a Cristo, le servía. Así que Pedro no cayó por falta de entrega. Oh, gloria sea al Señor. Hay personas que de verdad están entregados. Señor, yo te he entregado mi vida. Yo te he entregado mi corazón. Pero sus vidas, su dedicación a Cristo no es espiritual, sino carnal. Porque todo lo que están pensando es en lo que Cristo puede darle. Pedro aspiraba a reinar con Cristo en este mundo. Creía estar seguro de ser alguien grande en el reino de Cristo. Era el líder de los discípulos. Por lo tanto, tenía la seguridad de que iba a ser grande en el reino de Cristo, pensando en un reino terrenal. Estaba convencido de que iba a estar ahí al lado de Cristo porque era el líder de los discípulos. Miren, Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando una persona tiene una entrega carnal, ignora o rechaza el verdadero significado de la cruz.
ignora el verdadero significado de Cristo e ir allí a la cruz del Calvario. Cuando una persona está equivocada, una entrega espiritual, comienza a ver la cruz. Una persona que tiene una entrega espiritual comienza a ver la cruz de Cristo y lleva a la persona misma se lleva a ella misma a crucificar su carne mediante la cruz. Comienza a caminar los pasos en el orden del maestro y la carne tiene que ser crucificada en la cruz de Cristo. La excesiva confianza de Pedro fue causada por estar ciego a la cruz. Jesús le había dicho: es necesario que yo vaya a la cruz. Pero todavía él estaba ciego a esto. Y nosotros podemos decir: ¿cómo es posible que Pedro, caminando con Cristo, cayera de esa manera? ¿Y cómo fuera que lo negó? ¿Cómo es posible? Cristo le había dicho: voy a ir a la cruz, voy a padecer en la cruz. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor que nos ha enseñado, que nos habla de lo que pasó allí en la cruz. Pedro era lo que le había dicho Cristo. Nosotros tenemos la palabra, la Biblia, que nos enseña sobre ese sacrificio en la cruz. Así que si nosotros señalamos a Pedro porque Pedro cayó, peor es que caigamos nosotros. Que sabemos en verdad lo que Cristo hizo en la cruz, porque Pedro pensaba en un reino terrenal y pensaba: bueno, está hablando de la cruz, está hablando de que tiene que ir a la cruz, pero es que yo veo que tiene poder, yo veo que habla la palabra, se quebranta, los enfermos se sanan. Es más, nadie lo puede tocar. Después que tocan a Cristo y que pasa por todo ese tiempo del dolor para ir a la cruz, entonces Pedro había sido defraudado en su pensamiento terrenal y carnal. Había sido defraudado en lo que él creía que iba a suceder, porque no estaba viendo en el Espíritu las cosas de Dios. Pedro se confiaba mucho en su fuerza natural. Pedro era atrevido. Siempre estaba de primero. Y confiaba mucho en su fuerza. Pero aquí Pedro aprendió una gran lección que debemos siempre también de aprender nosotros. Si Pedro necesitaba la fuerza del Señor para no caer, nosotros también la necesitamos. Nosotros también la necesitamos. Es muy probable que cuando Cristo le habla sobre el canto del gallo, le dice: Pedro, te digo, verso 34, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Así que Pedro estaba equivocado en la manera de buscar a Dios. Había una entrega, pero no espiritual. Y la entrega nuestra tiene que ser espiritual. Sabemos que Dios bendice nuestras vidas, bendice nuestras finanzas, bendice nuestra familia, restaura familias, sana a los enfermos, porque aquí lo ha hecho con muchos, lo sabemos, que Dios lo hace. Pero no podemos estar buscando a Dios por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Cuando usted comienza a buscar a Dios por lo que Él es, usted está, que si el Señor te bendice, lo amas, y si no te bendice, lo amas. Cuando alguien comienza a confiar en que Dios siempre es el mismo y que Dios te ha llamado y que Dios te ha bendecido y que Dios te llama con cuerdas de amor, y usted comienza a decir: Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado. Pero cuando Dios no te da algo, también tienes que darle gracias, porque Él sigue siendo Dios. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Si usted le sigue dando gracias, como si no le sigue dando gracias, Él sigue siendo el mismo Dios. Aleluya. Pastores, que yo estoy acostumbrado a esos mensajes que me motivan. Esos mensajes que siempre dice: todo lo vas a tener, la super prosperidad, la super fe, vas a ser millonario, vas a tener una mansión, vas a tener esto, vas a tener lo otro.
Entonces mi mirada se ha puesto en eso. Pero cuando no recibes nada, niegas a Cristo. Como Pedro. Cuando ves que todo lo que te están motivando por ahí, te están diciendo, vas a tener una mansión, y te han pasado 20 años y no tienes casa propia todavía. Y entonces dice, pero y entonces lo que dijeron aquello, no, yo no voy más a la iglesia. Si todo lo que me dijeron que Dios hacía, Dios no ha hecho nada. Pues no lo va a hacer porque tu mirada está puesta en las cosas terrenales. Probablemente ya tuvieras la mansión. Ay, pastor, si estuvieras buscando a Dios de verdad en el Espíritu. Porque Dios bendice. Dios bendice a su pueblo y Dios te prospera y Dios te sana y Dios lo hace cuando lo buscas a Él primero. No he visto ni un solo cristiano que lo busque en espíritu que esté mal financieramente. Ni uno. Aleluya. Todos son prosperados los que buscan a Dios en el espíritu. Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Aleluya. Camina en sus principios. No quiero que nadie se sienta incómodo con la palabra. Queremos que seas bendecido por Dios. Y la manera de ser bendecido por Dios no es estar confesando, voy a ser millonario. Y voy a ser millonario. Y tú verás que Dios me va a hacer millonario. No. Voy a ser un cristiano que le agrado al corazón de Dios. Los pasos que voy a dar de aquí en adelante es para agradar a Dios. Y entonces Dios, que conoce cómo está tu corazón, si tu corazón está de verdad fiel con Él, te va a dar la bendición. Porque el Señor lo hace cuando lo buscamos en espíritu y en verdad. Pero hay algo maravilloso y hay una buena noticia para aquellos que en algún momento han negado a Cristo. Porque hay muchas maneras de negar a Cristo. No quiero entrar en ese tema hoy. Pero hay muchas maneras en las que negamos a Cristo. Pero hay una buena noticia. Lo importante es estar atento al canto del gallo. Cristo le dijo que el gallo iba a cantar cuando Él lo negara 3 veces. Y es muy probable que el canto del gallo advirtiera a Pedro de la debilidad, de la carne que él tenía. Y a veces cuando escuchamos el canto del gallo, cuando escuchamos la palabra de Dios ministrando, Dios nos da una alerta diciendo, tú creías que eras muy fuerte, tú creías que todo lo podías conseguir, pero tienes una debilidad tremenda en la carne. No estás fuerte en el espíritu. Es un peligro escuchar la voz de Dios y pasársela a otro. Es un peligro cuando el Señor te ministra, cuando el Señor te habla. Es un peligro cuando el gallo canta y no le hacemos caso. El canto del gallo es un buen recordatorio para que reconozcas la debilidad de tu carne. El canto del gallo es un gran recordatorio de Dios diciendo, necesitas tener una evaluación en tu vida espiritual. Necesitas que escudriñes tu corazón. Necesitas someterte más al Señor y poner tu mirada en el Señor, no en las cosas terrenales, aunque las cosas terrenales te hacen falta, pero poner tu mirada en el Señor para que te supla lo que te hace falta. Aleluya. Debemos de entender la gran enseñanza de la necesidad de andar en el Espíritu. De buscar a Dios en el Espíritu. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros
al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web, cristoeternodios.com, y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.